Señoras y señores, estamos en la gran final del Banter Series de Chess 24 y esto corresponde a la primera partida donde el inicio de este juego es realmente insólito. Piezas blancas para Magnus Carlsen, gran maestro noruego y campeón del mundo, y con negras Wesley So, gran maestro de Estados Unidos pero de origen filipino y número 8 del ranking mundial. Una partida realmente increíble estás por presenciar. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta insólita partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 6 cursos totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con F3 y el campeón del mundo comienza troleando esta gran final. Realmente una porquería de apertura, pero quiere disfrutar sin lugar a dudas. Ahora bien, para los más principiantes, este tipo de aperturas son las más malas que hay porque no luchan por el centro y tampoco están permitiendo el desarrollo de un caballo o un alfil, por ejemplo, además de que debilita la propia posición. Pero bueno, responde Wesley So con E5, lógicamente aprovechando de ir por el centro, ya que su rival no lo hace. Rey F2. Y claro, si hizo F3, esta jugada era lo esperable. Sigue la partida con D5, E3, caballo C6, alfil B5, caballo E7, D4, A6, alfil A4, E por D4, E por D4, caballo F5, caballo E2, alfil D6, C3, enroque, caballo D2, torre E8, caballo F1, alfil D7, alfil C2, dama H4, jaque, una jugada dudosa de So, que solo hace que su dama pierda el tiempo. Mejor era poner la dama en otra casilla donde no fuera amenazada, por ejemplo, con una jugada como dama F6. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama H4 jaque, G3 amenazando a la dama F6. Acá vemos por qué la jugada dama H4 jaque fue bastante cuestionable. La dama se tiene que mover por segunda vez consecutiva y las blancas han montado una fortaleza alrededor de su rey gracias a los peones del flanco de rey. Sigue esto con alfil F4, caballo C E7, alfil por D6, caballo por D6, caballo E3. A la máquina no le gusta mucho esta jugada, pero en realidad luce muy normal, pues se centraliza el equino, ¿verdad? Sin embargo, el problema es que el peón de F3 está clavado, y esto podría ser aprovechado por las negras. Wesley juega alfil F5, no aprovechando al peón clavado de F3. Por tanto, en lugar de esto, era mejor caballo E4 jaque. ¿Te fijas que el peón está clavado y no puede capturar al caballo? Bueno, y si rey G2 vendría la espectacular alfil H3 jaque, y tras rey por H3, bien podría seguir un caballo F2 jaque con dobleta de rey y dama, pero hay algo más duro. Ahora bien, si no se capturaba en H3 y se jugaba algo como rey G1, esto sería aún peor por la respuesta de las negras, dama por F3, y habría jaque mate en pocas jugadas más. Por tanto, rey por H3 en esta variante ejemplo, podría seguir caballo F2 con doblete, pero fíjate que hay algo muchísimo más duro y es jugar caballo G5 jaque. Si ahora rey G2, entonces dama por F3 jaque. Así es que habría que jugar rey G4 y entonces las negras tras dama E6 jaque, caballo F5 y H5 jaque, digamos que tendrían a las blancas totalmente acabadas. Así es que caballo E4 aquí era la jugada óptima, ya que el caballo E3 de las blancas ha sido bastante dudoso. Pero no aprovecha esto Wesley So, juega alfil F5, continúa el campeón del mundo con caballo F4, C6, torre E1, dama H6, H4, dama F6, alfil por F5, caballo E por F5, caballo G4 atacando a la dama D8, dama D3, dama B6 tocando en B2, B3, dama B5 y ahora A4, una jugada dudosa, pues permite la caída de su peón de B3. Por tanto, lo mejor era mantener defendido ese peón y jugar cualquier otra cosa menos este A4. Pero bueno, sigue la partida con dama por B3,
torre E B1, dama C4, dama D2, A5, caballo E5, dama A6, H5, F6, caballo E D3, caballo C4, dama A2, B6, G4, caballo F D6, torre E1, dama B7, caballo E6, dama D7, caballo de F4, torre E7, torre E2, torre a E8, torre a E1. Las piezas pesadas de ambos bandos se disponen para luchar por la columna abierta E. Sigue esto con caballo F7, dama B1, caballo G5, caballo por G5, F por G5, torre por E7, torre por E7, caballo D3, torre E6, caballo E5. Esto hace quedar peor a las blancas. La razón es que ahora las negras bien podrían ganar el control de la columna E. Así es que, por tanto, mejor era simplificar un poco a través de la jugada torre por E6 y tras dama por E6, caballo E5. Y si caballo por E5, entonces D por E5, dama por E5, dama por B6 y dama por C3. Y en este preciso momento las blancas lograrían las tablas por jaque perpetuo tras dama de 8 jaque, rey F7, dama de 7 jaque, rey F6, dama de 6 jaque, rey F7, dama de 7 jaque, rey F8, dama de 8 jaque, etc. Así es que torre por E6 era mejor para mantener la igualdad en el tablero. Pero en la partida se ha jugado este errático caballo E5 y veamos si es que las negras lo aprovechan. ¿Qué es lo que hace Wesley So? Dama E7, error de Wesley, que desaprovecha la ventaja y ahora las blancas tienen un golpe táctico muy bonito, que es caballo por C6. Por tanto, esto se evitaba jugando dama E8, que mantiene la idea de doblarse en la columna E, pero con el añadido que se protege al peón de C6. Pero bueno, error entonces de Wesley So, dama E7. Recordemos que estas son partidas blitz, 3 minutos más 2 segundos de incremento, y por tanto, los errores son normales. Sigue esto con torre E2. Carlsen no ve la jugada ganadora que ya indiqué, o en realidad, más que ganadora, aquella que le garantizaba una posición de igualdad. ¿Cuál era esa jugada? Bueno, ya la mencioné. Caballo por C6, recuperando el peón de menos que tenía y con toque sobre la dama. Ahora, lógicamente no, torre por E1 por la intermedia, caballo por E7 jaque, ¿verdad? Así es que, bueno, torre E2 juega Magnus, Wesley juega H6, dama F5, torre F6, un nuevo error en la partida, en este caso de Wesley, y esto permitirá una pequeña combinación ventajosa para las blancas, aprovechando la debilidad de la octava fila. Entonces, mejor que esto, era dama E8, manteniendo la defensa de su torre, pero también controlando la octava fila. Pero bueno, en la partida se ha jugado torre F6, esto permite entonces la invasión de la octava fila, dama C8 jaque, dama F8, dama por F8 jaque, torre por F8, caballo por C6. Y ahora la ventaja es blanca, pues si bien en peones están iguales, las blancas tienen una estructura de peones ligeramente mejor, además del control de la columna abierta E. Sigue esto con rey F7, torre 7 jaque, rey F6, torre D7, torre C8 y ahora caballo E7. Déjame decirte que caballo D8 era más dura, amenazando mate con torre F7. Así es que bueno, las imprecisiones ya comienzan a brotar en el tablero porque ambos jugadores corren contra reloj, con apenas 15 o 10 segundos en el cronómetro. Así que bueno, la partida se jugó caballo E7, rey E6, torre A7, torre F8, caballo F5, torre F7, caballo por G7 jaque, peón de ventaja para Magnus, rey F6, torre por F7 jaque, que es menos preciso que haber jugado caballo E8 jaque, rey E6, torre por F7, rey por F7 y caballo C7 y se ganaría el peón de D5. Pero vuelvo a reiterar, están contrarreloj, es ritmo blitz, así es que ya las imprecisiones son esperables. Bueno, Magnus juega entonces, como dije, torre por F7 jaque, Wesley So, rey por F7, caballo F5, caballo B2, rey E2, caballo por A4, caballo por H6 jaque, rey F6, rey D3, caballo B2 jaque, rey C2, caballo C4, caballo F5,
B5, H6, rey G6, caballo E7 jaque, rey por H6, caballo por D5, rey G6, caballo C7, caballo D6, rey B3, rey F6, caballo D5 jaque, rey E6, caballo E3, rey D7, caballo G2, rey C6, F4, ambos haciendo sus movimientos al toque por la escasez de segundos. Sigue esto con caballo E4, F por G5, caballo por G5, caballo F4, caballo E4, caballo H3, A4 jaque, rey B4, A3, rey por A3, caballo por C3, G5, rey D5. Terrible error de So. Ahora la posición es perdedora. Es imposible ir a detener al peón de G, mientras el de D también podría avanzar con el apoyo del caballo blanco. Por tanto, la mejor jugada era caballo D5, y esto era lo que había que jugar, sin lugar a dudas. De esa manera se controlaba el avance del peón de la columna G. Pero en la partida se jugó este errático rey D5, sigue el juego con G6, caballo E4, caballo G5, ahora es Magnus quien se equivoca. La forma correcta de ganar era a través de caballo F4 jaque, y tras rey D6, caballo H5, evitando un caballo F6, y nada podría evitar la coronación del peón G de las blancas. Así es que bueno, obviamente no me estoy creyendo mejor ni siquiera del nivel de estos maestros, pero como este es un canal educativo, te voy señalizando los errores. Y caballo G5 ha sido un error de Magnus. Sigue Wesley So con caballo F6, caballo F3, rey E4, G7, rey F5, caballo E5. Y estando todo esto muy igualado, pero apenas con 3 segundos en el reloj, So juega rey G5, jugada totalmente perdedora, que permite el progreso de las blancas. Acá las tablas se aseguraban con la jugada caballo G8. Así de simple, el caballo controla la coronación y el rey podría preocuparse de atacar tanto al peón de la columna D de las blancas e inclusive al caballo. Pero bueno, se ha jugado rey G5, que le da el triunfo en bandeja de plata a las blancas, y estas juegan rey B4, y ante esto Wesley So abandona la partida con 3 segundos en el reloj. El motivo es que caerá el peón de B5 y las blancas podrán ir avanzando su peón de la columna D con el apoyo de su rey, y las negras no podrían hacer mucho porque siempre deberán estar pendientes del peón de G7 de las blancas. Magnus Carlsen inicia esta gran final troleando en la apertura y luego, en una partida muy irregular, se impone a su rival. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Te comento, como ya lo he hecho en los otros videos, que estos matches se definen respecto de aquel que logre primero los 5,5 puntos, ¿ok? Y esto corresponde apenas a la primera partida, es decir, vamos 1-0 a favor del noruego en el marcador. Pero acompáñame a ver la tabla final de este match para que veas realmente quién terminó siendo el campeón. Y bueno amigos, tenemos finalmente que el match ha sido ganado por Magnus Carlsen 5,5 a 3,5. Por tanto, Magnus Carlsen otra vez no se aburre, campeón del Banter Series 2020 de Chess 24. No hay con qué darle al noruego, ¿verdad? Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Ignacio Herrera, Miguel Enrique, Juan Felipe Medina, Mauro Iván Art, Leandro Napatello, Pesadilla Teileche, Brian Adonis Castro, Juan Pablo Figueroa, el miembro, lo ves ahí con su corona dorada, Joe Handley Steph, Guillermo Lee B y Kepler 2527. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. En relación a los mejores comentarios del video estreno anterior son estos. Pablo Naidorf establece un diálogo. Aronian, le dije que mate al campeón del mundo, Carlsen, pero yo te humillo en una final de peones con pieza de desventaja. Aronian, darte jaque mate es mejor. Carlsen, es verdad. Kepler 2527 dice, Aronian, el alfil es mejor que los peones, Carlsen. ¿Y quién lo decidió? Eduardo Santillán nos dice, lo vuelvo a repetir,
Cuando a Carlsen se le complica un match, siempre utiliza el sistema Londres y se generó allí un gran debate con 14 respuestas, incluida la mía. También recordarte que te puedes convertir en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse. Cada día somos más y es que los beneficios no son menores. Primero, estas coronas de fidelización. Siempre que seas miembro, todo el mundo te reconocerá por la corona que irás luciendo. También hay videoclases para que puedas progresar, clases exclusivas para miembros y finalmente hay algunos videos en el canal que los miembros pueden ver antes que el resto de suscriptores, así es que no lo dudes y conviértete en miembro. Bueno, también invitarte a pasar por mi otro canal aquí en YouTube, Psicología en Animaciones, donde cada día también somos más. En videos muy breves con excelente música, brindo herramientas para tu desarrollo personal, así es que pásate y si te gusta, suscríbete. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí, al costado derecho del tablero, a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con la campana de notificaciones activa. De esa manera te enterarás al instante de que hay un nuevo video en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.